No olvides activar la campanita, me ayudarías bastante en la difusión de estos videos. Los siguientes relatos no representan las creencias personales de Horizonte Despierto y solo se muestran en este canal como material de interés público, y estos relatos se presentan en este canal a petición de sus originadores. Atentamente, el creador de Horizonte Despierto. Hola Horizonte Despierto, soy María Hernández. Una noche, después de que el evangelista orara por mí, alrededor de las 2 de la madrugada, tuve un sueño muy horrible. Soñé que estaba sentada en medio de un cuarto frío y oscuro, y en el fondo de la oscuridad vi que había una luz roja. Entonces vi a un hombre vestido con una capucha negra, mirando hacia abajo. De repente, vi cómo el hombre comenzó a acercarse a mí, y mientras se acercaba, yo me levanté del piso y traté de correr, pero no podía. El hombre con vestimenta negra entonces se detuvo y me dijo con voz macabra, mientras alzaba su cabeza para verme. Me dijo: Mírame. Al darme la vuelta, mis ojos vieron a uno de los seres más horribles que había visto en mi vida. La cara de ese hombre no era humana, sino demoníaca. Tenía colmillos como de un lobo lleno de sangre. Su rostro estaba quemado y cortado por muchas partes. Su aspecto era más como de un animal que de un humano. Entonces yo le grité y le pregunté: ¿qué quieres de mí? Y él con voz macabra me contestó y me dijo: He venido a llevarte conmigo, porque tu alma nos pertenece. De repente se lanzó hacia mí y con su boca, grande como un león, me mordió el brazo izquierdo y con unas uñas largas y filosas me rasguñó la espalda. Fue entonces cuando desperté gritando, asustada, pues el sueño se sintió muy real. Mi mamá, al escuchar esos gritos, rápidamente fue a mi habitación para ver qué ocurría. Al encender la luz del cuarto, me encontró arrinconada en la esquina de mi cama, llorando y pidiéndole a ese ser horrible que se fuera y me dejara en paz, pues antes de que mi mamá llegara a mi cuarto, el mismo demonio que vi en mi sueño apareció en mi cuarto unos segundos después de que yo me hubiese despertado y estaba parado en la puerta de mi habitación, pero solo yo lo podía ver. Mi mamá se acercó a mí preguntándome qué ocurría y yo solo gritaba y le decía que había un demonio allí y que me quería llevar con él. Fue cuando entonces mi mamá llamó a mi papá y los dos comenzaron a orar por mí hasta que este demonio desapareció. La lucha duró el resto de la noche. Toda la casa se movía, como cuando ocurre un terremoto, mientras yo lloraba, gritándole a ese ser que me dejara en paz. Por fin, como a las 6 de la madrugada, fue cuando al fin pude tranquilizarme y me quedé dormida. Cuando desperté, estaba acostada en el sofá de la sala y mi cabeza reposada en las piernas de mi mamá. Al levantarme de allí, lentamente y muy cansada, me alcé las mangas de mi camiseta y al instante pegué un grito de dolor, pues al tocarme el brazo izquierdo sentí un gran dolor, como si me hubiese golpeado con algo. Al voltear a ver mi brazo, quedé en shock por unos segundos a ver lo que yo tenía allí. Era una mordida enorme, como de un animal grande, que cubría casi todo mi brazo izquierdo. Estaba morado e hinchado, como si me lo acabasen de hacer. Fue entonces cuando se vino a mi mente el sueño que había tenido, pues no solo pensé que se sintió real, sino que ese sueño se había vuelto realidad. Fui al baño para verificar mi espalda, pues en el sueño el demonio también me había lastimado la espalda, y yo quería ver si también los rasguños que el demonio me había hecho en el sueño, cuando me alcé la camisa, estaban allí en realidad, y quedé en shock al ver que estos rasguños en mi espalda sí estaban. Luego comencé a llorar de miedo cuando salí del baño. Corrí hacia mi mamá y le enseñé todo lo que tenía en mi brazo y espalda, y después le conté lo que había soñado. Ella se quedó asustada al ver esa mordida en mi brazo y los rasguños en mi espalda, pero nunca antes había visto algo así. Fue entonces cuando me preguntó qué era lo que yo había hecho para haber acabado en esa situación, y yo, con un poco de temor a lo que iba a decirle, le conté todo lo que había hecho desde el principio. Ella, un poco molesta pero preocupada al mismo tiempo, me regañó, pero también me explicó que con las cosas del ocultismo no se debe jugar solo por curiosidad, porque los demonios no juegan, sino que lastiman a las personas, no solo en sueños sino también en la vida real, y si no están cubiertos con la sangre de Cristo, los demonios pueden hasta matar a alguien, ya sea en el sueño o despiertos.
Me explicó también que para poder vencerlos necesito estar bien preparada en la oración, en la lectura de la palabra de Dios y en el ayuno, porque solo así haré que esos demonios se vayan cada vez que se me aparezcan e intenten matarme, porque de otra forma podría terminar yo muy mal. Eso me preocupó porque yo sabía que mi relación con Dios no estaba bien y que si no alineaba mi vida con Él, podía terminar muerta a causa de los ataques demoníacos como el que acababa de experimentar. Ese no fue el único ataque demoníaco que tuve. Con el pasar de los años me fueron ocurriendo muchos más, cada vez más profundos y peligrosos, hasta que llegué al punto que sentía que ya no podía más, y fue entonces cuando comencé a escuchar voces diciéndome que me quitara la vida. Una noche mientras dibujaba algo, comencé a llorar, pues me sentí deprimida y muy triste, y me sentía inútil y sola. Fue entonces cuando comencé a escuchar esas voces diciéndome otra vez que me matara y que así terminaría con mi sufrimiento. Al menos eso era lo que los demonios querían que yo creyera, pero las cosas no eran así. Yo en esos momentos no pensaba en nada más que en el dolor inmenso de soledad que sentía en mi corazón. Después de 3 horas de lágrimas y llanto, como a las 2:30 de la madrugada, tomé una navaja que tenía en mi caja de colores desde hace tiempo y me puse de rodillas en el centro de mi cama, y luego intenté enterrarme la navaja en mi estómago con todas mis fuerzas, pero esta se quebró en 2 partes. Yo, sorprendida, no podía creer que se había quebrado, pues era de metal y era muy resistente, imposible que se quebrase. Fue entonces cuando caí de rodillas ante Dios y comencé a llorar, pidiéndole que me perdonara y que me ayudara a salir de toda esta depresión y tormentos por parte de los demonios, tormentos que pasaba casi a diario. En ese momento me di cuenta que no fue casualidad que la navaja se haya quebrado, era el poder de Dios cubriendo mi vida para que no me hiciese ningún daño. Al día siguiente le conté a mi mamá lo que había pasado y ella comenzó a llorar y me dijo: «Hija, ayer Dios me despertó a esa misma hora que tú me estás contando. Me dijo que fuera a poner las manos sobre la puerta de tu habitación y la ungiera con aceite, y me dijo también que reprendiera el espíritu de suicidio porque tú estabas pensando en quitarte la vida». Al escuchar esas palabras, yo comencé a llorar y me di cuenta que Dios siempre había estado conmigo. Lo único que me faltaba a mí por hacer era entregarle mi vida a Él por completo, vivir una vida de oración y ayuno en servicio a Él, y eso era algo que yo ignoré por mucho tiempo. Fue allí cuando por fin decidí entregarle mi corazón a Cristo en espíritu y en verdad, para así poder vencer cualquier ataque que se viniese contra mí. La batalla con Satanás y sus demonios no es solo de un día, sino una batalla continua de todos los días. El diablo y sus demonios se devoran a todo aquel que no tiene una vida espiritual fuerte en el Señor Jesucristo, como estaba yo. Mi batalla con los demonios no terminó allí, continúa todos los días hasta el día de hoy, pero ahora no pueden hacerme nada, pues mi vida de oración y ayuno está más fuerte que nunca, y sé que Dios va enfrente de mí. No habrá demonio que pueda vencerme. Espero que mi experiencia sirva de reflexión para todo aquel que la escuche y que quiera involucrarse en este mundo de las tinieblas, ya sea solo por curiosidad o por otras razones. Sé que muchos no van a creer mi historia, pero eso no me importa, porque Dios sabe que todo lo que les acabo de contar es real, me crean o no. Solo espero que mi experiencia toque el corazón de muchos para que entiendan que el mundo de las tinieblas no es un juego y que puede ocasionarles muchos problemas, no solo mentales, sino también físicos, e incluso este mundo oscuro puede terminar hasta con sus vidas. Si tú quieres que tu historia salga en este canal de Horizonte Despierto, envíanos tu relato a cristianodespierto@gmail.com. Puedes enviar tu relato por escrito, audio o video. Hasta el próximo relato.